segunda parte de este video, los quise separar. Bueno, vamos entonces con la segunda parte de este video, los quise separar para poder hacer que el otro video, que si les entra algún tipo de duda, lo puedan ver por separado, lo puedan volver a ver, y este también, lo mismo. Bien, ahora, como les decía, nos encontramos con que tenemos un nuevo cuadernillo, el cuadernillo número 5, en el que vamos a ver lo que es el nuevo modelo de comunicación o comunicación después de Internet. ¿Sí? Este es el cuadernillo con el que se van a encontrar ahora. Recuerden ponerle su nombre, acá cuando dice estudiante es el nombre del estudiante, y acá van a encontrar mi mail donde lo pueden mandar después al trabajo, y este link va a ser el link del video que estamos haciendo ahora, ¿sí? Bien, ¿por qué esto es importante? ¿Por qué este tema es importante? Porque se acuerdan que al principio hablamos del modelo clásico de la comunicación, ese modelo que implica el emisor, un receptor, un mensaje, el código. Hubo algunos errores con el código y con el ruido en sus trabajos anteriores, entonces lo voy a volver a repasar brevemente. El código es aquella codificación que hacemos del mensaje que hace que la otra persona, si también tiene ese mismo código, lo pueda decodificar precisamente y entenderlo. Entonces, el código implica un acto de pensar un mensaje destinado al receptor que lo puede recibir, ¿sí? Es un lenguaje, es el lenguaje. Un lenguaje que si yo vengo, por ejemplo, y saludo en chino mandarín, por más de que sea el mismo mensaje, sea yo el emisor y ustedes los receptores, no me lo van a entender, a menos que hablen chino mandarín. O si ustedes me responden en guaraní, por ejemplo, yo no sé hablar guaraní, entonces capaz que me responden en ese idioma y yo no lo voy a entender. Ese es el código que no voy a entender. Por más que el mensaje sea el mismo, las personas involucradas seamos las mismas, no lo voy a poder entender, ¿sí? Entonces, ese fue uno de los errores que ponían otras palabras o hacían relación a otros factores de la comunicación. Y el otro error que vi mucho en los prácticos tenía que ver con el ruido. Lo ponían siempre como, por ejemplo, el ruido de la radio. Y la radio no estaba haciendo un ruido, no era un ruido en la comunicación, de hecho emitía un primer mensaje, sino que el ruido en los dos casos de los cómics tenía que ver con el ruido de conceptualización de ese mensaje, en el caso del idioma inglés, ¿no? Era este caso, ¿no? Codifico algo en un idioma, como el inglés, en el que Manolito dice, pero no lo estamos entendiendo. Mafalda le dice que no hace falta entenderlo para poder disfrutarlo, eso es lo que ella le responde, pero el ruido es idiomático, tiene que ver con el idioma en el que se están comunicando. Y en el segundo caso es un error de recepción, en la comprensión de ese receptor, que cuando le dijeron vení vestido de elefante, nunca dudó de que tenía que ir vestido de elefante. En vez de, escuchó eso y en vez de decir, no, espera, creo que entendí mal, ¿qué es lo que me dijiste? Y ahí podría haber entendido elegante, él directamente fue vestido de elefante a un contexto donde no daba. Y el contexto, ya que lo nombro, que también hubo algunos errores, es el contexto en el que la situación se da. Por ejemplo, si nosotros estamos en el aula teniendo esta clase, el contexto es el aula, ¿sí? Donde ustedes están ahí, yo estoy acá y podemos tener una charla. Ese es el contexto. En este caso, que tenemos una comunicación mediada, en mi contexto es mi casa y su contexto es su casa, la biblioteca, su pieza, donde sea que estén recibiendo este mensaje, ¿sí? Esos son los dos contextos, porque hubo algunos silencios y algunos errores en cuanto a eso. Pero todo ese modelo que nos es muy útil y nos es muy válido para entender, cuando llegaron los medios de comunicación, es decir, la radio, la televisión, los diarios, eso se transformó, porque el receptor no podía hacer esa retroalimentación, ese feedback tan fácilmente como en una interacción cara a cara, ¿sí? Los receptores en los medios de comunicación se transformaron en la audiencia. ¿Qué quiere decir esto? Alguien que escucha, alguien que recibe el mensaje, pero al que le cuesta mucho responder ese mensaje, ¿sí? Entonces, la audiencia ya fue transformando lo que entendemos como el modelo clásico de la comunicación, pero seguía siendo aplicable, porque el feedback es, de algún modo, por ejemplo, cuando no sé, hay un sorteo en la radio y llamamos para acceder a ese concurso, para participar en ese concurso, ¿sí? Ahí hay retroalimentación.
Pero ¿qué pasa cuando llega Internet? Internet le viene a cambiar todo, ¿sí? Porque nosotros ya no somos audiencia en Instagram, ¿sí? Empieza a aparecer algo que vamos a llamar, por ejemplo, van a encontrar distintos puntos. Acá nosotros vamos a tratar de clasificar estas transformaciones, las ponemos en 7 puntos porque no hay un nuevo modelo que reemplace el clásico, sino que hay transformaciones que estamos pudiendo percibir, ¿sí? Una es que aparece este nombre que es el usuario, que yo creo que es una palabra que pueden llegar a haber escuchado antes y que lo que quiere decir es que ya esa audiencia de la televisión, por ejemplo, la audiencia de un programa de televisión, ya no existe como tal, sino de que somos usuarios que hacemos un rol más activo de las redes. Digamos, yo cuando estoy mirando alguna red social, estoy en Instagram, no solo recibo mensajes, sino que activo, lo uso, creo mensajes, ¿sí? Eso es un usuario. Yo hago uso de estas redes. Entonces, esa audiencia receptora se ve transformada a partir de Internet. El segundo punto que van a encontrarse es la universalización del lenguaje multimedia. ¿Y esto qué quiere decir? De que antes los mensajes, digamos, la tecnología lo que permite hacer es integrar los distintos tipos de formatos. Pueden ser el texto, los audios, los gráficos, las animaciones, todo eso entra en un mismo soporte, ¿sí? Entonces, antes, por ejemplo, los diarios venían en un papel. La radio en la radio, la televisión en el aparato televisor, ¿sí? En cambio ahora yo puedo acceder mediante internet a un diario en el cual también hay, no solo hay textos y fotografía como está en el papel, sino que hay videos, hay links a otras páginas, hay sonidos, hay animaciones, están las publicidades con un montón de animaciones y de dibujos. Entonces, ese formato ya no es un solo tipo de lenguaje, sino que es multimedia, ¿sí? A eso nos referimos. En el tercer punto va a decir la exigencia del tiempo real. ¿Qué pasa con esto? Antes, por ejemplo, o en los medios que hoy siguen existiendo, ¿no? La televisión, el noticiero, tiene su horario, ¿no? El noticiero de las 12, el noticiero de la tarde, tenés la novela de la siesta, ¿sí? Tienen su momento. El diario se llama diario porque sale a diario, sale todos los días. El periódico sale cada tanto, tiene un periodo de tiempo, por ejemplo, cada 15 días. El semanario, todas las semanas. Lo que pasa con Internet es que esa periodicidad se rompe. Lo que empieza a aparecer es que las noticias nos llevan 24 horas. Yo puedo ver el diario a cualquier momento que va a actualizar las noticias, no solo las que tenía en el momento de publicar su edición en papel, sino las que van surgiendo durante el día. Y esa exigencia, que empieza a ser como de 24 horas actividad, lo que hace también es que sea difícil chequear las noticias, porque es como que empieza a imperar de que el que primero publica una noticia gana, ¿no? El que primero publica es el que más va a tener seguidores, el que más usuarios va a recibir, el que más veces se lo va a linkear, a robar, y eso empieza, lo que empieza a pasar es que se empieza a perder el momento en el que el diario antes chequeaba la información que le llegaba, ¿sí? Me llamaban y decían, bueno, está ahí, no sé, un ovni en mi casa y yo voy a chequear primero de que esté o no esté ese ovni en la casa. Ahora, por miedo de perder la exclusividad o la primicia, capaz que se publica y se republica un montón de veces hasta que de hecho se chequea que esa información es falsa. Y entonces ahora hay muchísima más, no es que antes no hubiera, pero ahora hay mucha más fake news o noticias falsas, ¿sí? Entonces eso como usuarios tenemos que chequear mucho y leer mucho y tratar de pensar si la información que me está llegando realmente es así o no. Porque no ha tenido ese filtro que da el tiempo, que da poder decir, bueno, si mañana es el diario, hoy puedo ir a chequear esta información. La gestión de la abundancia informativa. Eso es un punto súper importante porque nosotros antes, si uno quería crear un contenido, quería hacer un programa de televisión, un programa de radio, tenías que ir a una estación de radio, a un canal de televisión y decir, bueno, yo quiero hacer este programa, me dan la plata, no me dan la plata, y usualmente sucede que capaz que te daban el espacio. Bueno, tenés las 4 de la tarde, podés hacer esto. En cambio ahora, con la tecnología que disponemos, que es un teléfono o lo que fuera,
podemos llegar a generar un montón de contenido. Podemos hacer páginas, podemos hacer videos, podemos hacer stop motion, podemos hacer podcast, podemos hacer fotografías y textos y subirlos y generar nuestro propio canal, nuestro propio contenido. Y no requiere realmente gran infraestructura. Digo, no, antes necesitábamos cámaras profesionales y ahora los teléfonos filman y ahora podemos escribir los guiones en el teléfono, mandárnoslo por WhatsApp y entre todos mandar audios y hacer un podcast, ¿sí? No es tan extraordinario como lo era antes y podemos generar nuestro propio medio, perdón, y eso también es muy útil a la hora de propagar noticias que a veces que esos medios más tradicionales no llegan a cubrir. Muchas veces suceden cosas en los barrios, suceden cosas que es importante poder hacer visibles al resto de la sociedad, cosas buenas, cosas malas, y muchas veces capaz que la voz no va a venir o la radio no viene, y si podemos nosotros generalizarlo, viralizarlo, mostrarlo, sacarlo a la luz, muchas veces si eso se logra hacer suficientemente visible, sí va a venir la radio, sí va a venir el medio más tradicional ahora o le va a levantar nuestro video, lo va a subir, le podemos mandar el audio a la radio lo va a pasar, si podemos generar nuestra propia información. Y en ese sentido, dice el punto 5, la desintermediación de los procesos comunicativos, quiere decir de que está muy relacionado a los dos puntos que vengo hablando antes, de que antes estaba ese rol de editor que filtraba nuestras noticias. Entonces, como que podía servir de censura, muchas veces ciertos temas no se tocan porque tienen intereses económicos, políticos, lo que fuera, entonces no se tocan, o también tenía algo muy positivo de que esto chequeaba y no salían las noticias falsas tan rápidamente como ahora. Entonces podemos, sabiendo esto, que no está más ese rol de intermediario, podemos aprovechar para hablar sobre temas que capaz que son complejos de hablar, pero que son importantes de hablar y que capaz que en los medios más tradicionales no pasa ese filtro de censura y a la vez nos interpela a que seamos mucho más rigurosas las personas que usamos estos medios en, bueno, a ver, no puedo dejar que cualquier cosa que me digan yo la tomo como la verdad absoluta porque puede ser una noticia falsa y ocurre diariamente eso. Entonces, muchas veces los diarios después no republican, bueno, no, nos equivocamos, esto no era así, solo vemos la primera noticia, entonces hay que chequear si esa foto, digamos, si lo que me están diciendo no es un error, ¿sí? Muchas veces no es bueno, mala intención, sino que a veces que se cometen errores por esa aceleración que tienen por internet todas las cosas. Bueno, las diversas dimensiones de la interactividad va a ser el punto 6, que esto tiene mucho que ver a lo que hablamos antes del modelo clásico, la idea de que antes era más difícil responder a un mensaje que me llegaba de la radio, del diario, están las cartas de los lectores, están las llamadas de teléfono que se le pueden hacer a la radio, la televisión también tenía sus mecanismos como llamar o se le podían mandar cartas, se le pueden mandar cartas, pero ese feedback o esa retroalimentación por parte de la audiencia es más pasiva. En cambio ahora yo puedo retuitear cosas, puedo comentar cosas, puedo etiquetar, puedo activar yo una respuesta más inmediata y más interactiva con el mensaje que me publican desde cualquier medio tradicional. Entonces, no solo me vuelvo a comunicar con la radio, por ejemplo, si, no sé, el diario publica algo, no sé, el Hoy Día Córdoba publica algo en sus redes y yo no solo le puedo responder con un mensaje privado al perfil del día, sino que puedo dejar un comentario que no solo lo van a ver las personas del diario, sino los lectores del diario. Entonces me deja, y eso con cualquier tipo de medio, estoy nombrando noticieros, pero eso es con cualquier tipo de persona que emite un mensaje. Entonces, ese comentario que yo dejé abajo puede generar otras interacciones ya entre lectores de ese periódico, entonces lo que hace es que se generen discusiones muchas veces o intercambio de opiniones o intercambio de información que es mucho más interactiva que la que se tiene como audiencia de un programa, por ejemplo. Y el hipertexto, que es el último punto, es el hecho de que
esto es muy importante porque el texto se lee de inicio a fin. Es una obviedad lo que estoy diciendo, pero es importante. ¿Por qué? Porque yo cuando escribo, cuando leo, cuando hablo, empiezo en una parte, termino en el final. Empiezo en el principio, termino en el final. ¿Sí? Cuando leo o veo una película inclusive. ¿Qué pasa con el mundo digital? El mundo digital funciona con lo que son los hipervínculos, ¿no? Los links que yo vengo leyendo y puedo ir abriendo ventanas en paralelo de un montón de cosas que me interpelan, y puedo también generar un montón de contenido que no solo es texto, sino que es imagen, que tiene un montón de sonidos y esa como cantidad desbordante de información, le vamos a llamar ese hipertexto, en el cual puedo conectar un montón de información a través de links y a través de casi que es un pensamiento paralelo que se va generando a partir de la red, ¿sí? Bueno, voy muy rápido porque sé que es difícil ver videos y que a veces que si son muy largos cuesta escucharlos. Así que perdón por la velocidad, todo esto está en el cuadernillo, estoy reformulando y reexplicando lo que tienen ahí escrito y cualquier duda que se les presente me hablan. Ahora les voy a compartir la pantalla de lo que es el cuadernillo para que podamos ver lo que son las actividades. Yo acá los que les venía contando es todos estos puntos que les he ido diciendo con mis palabras, que son hasta el 7, ¿sí? Y a partir de ahí van a encontrar esto que son con las conclusiones, este nuevo mundo en el cual nos encontramos, en el cual ustedes han nacido, y que tiene muchísimos cambios a nivel social y cultural de los que ya vamos a ir hablando también. La primera actividad es leer este texto, es ver este video, ver si tienen dudas, es revisar esta información más teórica que hemos compartido. Y la actividad número 2 es con sus propias palabras. Digo, no es copiar y pegar lo que yo puse arriba. Ya lo escribí yo, ya lo dije, no necesito volver a saber qué es lo que yo digo, sino lo que ustedes dicen sobre, por ejemplo, qué es un usuario. En el punto B van a encontrar que tienen que dar un ejemplo, dos ejemplos. Un ejemplo de que tengan ustedes como rol de audiencia, ¿sí? Ese espectador. ¿En qué soporte? Digamos, si lo ven en la tele, si lo ven, si lo leen, ¿qué soporte? ¿Sí? Un ejemplo. Bueno, si yo, por ejemplo, veo, yo, por ejemplo, en particular, escucho un programa de radio todas las mañanas en Radio Universidad, ¿sí? Entonces, soy una audiencia de ese programa que lo escucho por la radio, ¿sí? Ese es un ejemplo, el ejemplo que doy yo. Ustedes tienen que dar otro. Y después, un rol que tengan como usuario. Por ejemplo, si usan Facebook o usan TikTok o usan Twitch o lo que fuera que reducen, ¿con qué fin? Lo uso para entretenerme, lo uso para informarme, lo uso para formarme, tipo, lo uso para leer algo, ¿sí? Todo lo que fuimos hablando en prácticos anteriores del uso que yo le puedo dar a estos contenidos. El punto C es qué medio consideras que ha pasado de ser un solo soporte a ser un soporte multimedia, eso que hablamos más arriba. Por ejemplo, me den un ejemplo de algún tipo de medio específico, no quiero decir ninguno para que lo puedan usar como ejemplo, de algún diario, por ejemplo, de algún programa, que si no, bueno, en realidad yo ya no lo veo por la televisión o no lo leo, sino que entro a la página y cuéntenme qué puedo encontrar ahí. Por si yo no lo conozco, ¿qué puedo encontrar? Bueno, puedo encontrar fotos, imágenes, videos, hay algunos links a tal cosa, hacen stop motion, ¿qué cosas encuentro si yo entro a ese medio? Si lo pueden poner como link, buenísimo, el link de ese medio. Me gustaría saber qué evento que haya sucedido, que esté sucediendo, por ejemplo, las Olimpiadas, si lo han visto en directo. Quiero saber esto de la inmediatez que tiene. No es que se enteraron al día siguiente, no es que se enteraron al rato, sino que lo ven en directo. ¿En qué plataforma? ¿Lo ven en la tele? ¿Lo ven en internet? ¿En qué lo ven? ¿Sí? Y ahora vamos a uno que es un poquito más creativo, que es imaginar. Quiero saber que si podemos imaginar, si aprovechando todo esto espectacular que nos da Internet, todas las ventajas que tiene de poder crear nuestro propio medio, de poder generar nuestro propio contenido, nuestras propias redes, vamos a imaginar que crean su propio contenido, generan su propio medio. Entonces me gustaría saber en qué formato sería ese medio. Pueden marcar varias opciones en todas.
Si va a ser un texto con fotos y algún audio, o va a ser solo video, o va a ser animaciones, o bueno, o cualquier otro que se les haya ocurrido. A mí se me ocurrieron esas opciones, pero puede haber otras y pueden ser fantásticas, ¿sí? ¿Sobre qué temática o temáticas hablaría? Bueno, voy a hablar de deporte, solamente deporte, o voy a hablar sobre artes visuales, o quiero hablar sobre el ocio, lo que nos gusta hacer en nuestro tiempo libre. Me gustaría hablar sobre la juventud, porque ustedes también ahora pueden elaborar discurso propio, entonces quiero saber capaz que sobre problemáticas de la juventud, y bueno, no, porque yo capaz que recuerdo mi adolescencia, pero en mi adolescencia no había internet, así soy de vieja, y no había algo llamado ciberbullying. Entonces, puedo entenderlo desde mi adultez, pero no sé cómo se vive hoy desde la adolescencia. Entonces, capaz que pueden hablar sobre algo así, ideas, ¿no? Eso es lo que ustedes quieran. ¿Sobre qué les gustaría hablar? Pueden marcar varias opciones y pueden poner otras que a mí no se me hayan ocurrido. ¿Y en qué soporte lo pondrían? Bueno, van a ser videos que los voy a subir por YouTube o van a ser, no sé, notas que voy a subir a Instagram, solamente a Instagram. Bueno, no lo puse a Instagram, por ejemplo, lo pueden agregar. ¿Sobre qué soporte lo compartirían? ¿Sobre qué redes? ¿Y qué nombre le pondrías? ¿Sí? ¿Cómo se les ocurre que puede llamarse? Eso es todo el práctico. Lo espero para la semana que viene, sin falta, ¿sí? Y quienes me deben práctico me tienen que entregar el práctico anterior, como ya les dije en el otro video, ¿sí? Bueno, cualquier duda que tengan, me escriben, me hablan por mail, lo que fuera, yo estoy acá y nos vemos muy, muy pronto.